Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Bueno, pues sin más y para aprovechar el tiempo, ya que hoy celebramos la Santa Cena, quiero compartir esta mañana un sermón que tiene como título Rotos, ¿vale? Rotos. Pero debemos entender que estar roto o rota, quebrantado o quebrantada, conforme al concepto bíblico, es humillar el corazón con el sentido de hacerlo humilde y receptivo a la voluntad de Dios, ¿vale? Roto está implícito con la palabra restaurar o restauración. Por lo tanto, para ser quebrantados o posterior a esto ser restaurados, es necesario el arrepentimiento. No puede haber quebrantamiento sin arrepentimiento. Necesitamos ser quebrantados, que haya en nosotros un cambio de mente, de sentido, un nuevo entendimiento. El perdón es para los que se quebrantan de corazón, aquellos que rinden un corazón humilde, sin arrogancia y sin orgullo, reconociendo permanentemente el deseo de seguir siendo renovados, transformados, porque eso es parte de la obra activa del Espíritu de Dios, o sea, nuestra renovación. ¿Amén? Vale. Y el viernes Consuelo nos compartía que debemos apropiarnos del mensaje divino, aferrarnos a las promesas del Padre, tener la cara dura, por decirlo de alguna manera, de reclamar a Dios lo que dice en su palabra. Pero para tener esta autoridad a la hora del reclamo, es necesaria una devoción práctica por nuestra parte. ¿Se entiende, verdad? Es verdad que somos imperfectos, que no llegamos, que no alcanzamos, yo el primero, que puede que muchas de las situaciones difíciles que estemos viviendo a nivel personal, familiar, social, física o espiritual sean precisamente la consecuencia de nuestra autonomía, de nuestro propio orgullo evangélico, de pretender dar un sentido cristiano a aquello que no es cristiano. Y no lo es porque no nace del corazón y de la voluntad de Dios. Puede que sin darnos cuenta en esta actitud nos estemos convirtiendo en adversarios de Dios. Por eso que se haga urgente, como personas imperfectas que somos, el deseo humilde de ser restaurados día a día por Dios. Y si alguien entiende de este tema, es precisamente el profeta Jeremías. ¿Sabéis? Algunos estudiosos han llamado a este hombre el profeta llorón, con la intención de dar cierta característica o particularidad a su llamado profético. Pero antes de catalogarlo como un simple llorón, veamos algo de su contexto. ¿Sabéis? Jeremías tuvo mucho que decir a su propia generación conforme a las advertencias de Dios, y dichas advertencias aún tienen valor para nosotros. Jeremías nos marca el problema de vivir como pueblo de Dios, pero sin los consejos de Dios. Jeremías nos destaca la simpleza que le damos a lo trascendental. Jeremías nos señala la tendencia de banalizar lo eterno. Jeremías golpea la dureza de nuestra mente y corazón. Jeremías nos hace llegar al día de hoy el desespero angustioso de su llanto. Y es que en tiempos de este profeta, el reino de Israel estaba dividido en dos. Por una parte estaba el reino del norte, Israel, y por otra parte el reino del sur, Judá. Tanto los reyes de Israel como los de Judá fueron reyes súbditos, tributarios, vasallos de los imperios de turno, empezando con Asiria, siguiendo con Egipto y terminando con Babilonia. Y 100 años después de esta separación del reino, el reino del norte, o sea, Israel, cae en manos del imperio de Asiria, siendo llevado en cautiverio
a tierra extraña. Y desde entonces se hace referencia a esta parte del reino como las 10 tribus perdidas de Israel. Nos queda Judá, el reino del sur. Es aquí donde se manifiesta la obra profética de Jeremías. Pero quiero que veamos rápidamente cómo la insistencia a la necedad de Judá les llevó a enfrentar el mismo destino de sus hermanos, el reino del norte. 25 años después de la cautividad de Asiria, Manasés, como sucesor de Ezequías, empezó a rechazar el mandato de Dios y mezcló distintos elementos y creencias religiosas de las naciones extranjeras en Judá. La Biblia nos relata que entre las muchas cosas que realizó, Manasés promovió rendir culto al sol, introduciendo una imagen de este Dios al templo de Jerusalén. Rindió culto al ejército del cielo. Levantó santuarios locales donde ofrecía culto a Baal y a Asera. Practicó el espiritismo. Era dado a las adivinaciones. Consultó con encantadores y brujos. Promovía la prostitución sagrada. Practicó el sacrificio de niños, tanto que él mismo ofreció a uno de sus hijos como sacrificio a Baal. Es más, la tradición judía afirma que fue Manasés quien ordenó aserrar, o sea, cortar en trozos al profeta Isaías. Pero después de Manasés vino Amón, que fue tan impío como su padre. Luego de Amón vino Josías, y con Josías Jeremías es llamado por Dios. Este rey sí que estuvo preocupado por la obediencia a Dios durante su reinado. Pero después de Josías vino Joacás, que nuevamente hizo lo malo ante los ojos de Dios. De Joacás vino Joacim, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y de Joacim vino Joaquín. Y aquí no adivináis qué, también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y de Joaquín, por último, Sedequías, otro rey que se suma a la lista de los hombres que hicieron todo lo contrario a lo establecido por Dios. Y es con Sedequías, cuando está como rey de Judá, que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá cae en cautiverio por Babilonia. Bien, un poco en contexto para entender lo que quiero transmitir hoy. Por causa de no oír y hacer el consejo de Dios, este mismo Dios entregó a su pueblo a la muerte, al fuego, a la cautividad, al quebrantamiento. Ellos vivían bajo la falsa seguridad que les daba su propia religiosidad, aquella que los llevaba a proclamar que eran el pueblo elegido de Dios, y sin embargo vivían de manera contraria a la naturaleza, a la imagen y a la identidad de dicho Dios. Jeremías fue testigo de los más trágicos acontecimientos en la historia de su nación, donde el reino del que es 3 veces santo puso su fe en todo menos en Dios. Jeremías nos revela la impotencia que le llevó a cuestionarse su propia existencia, con preguntas tan duras como: ¿para qué salí del vientre de mi madre? ¿Para ver trabajo y dolor? ¿Para que mis días se gasten en agravio? Es por eso que profundizar en Jeremías es notar que este hombre no fue un simple llorica, sino que fue un siervo que sufrió de manera intensa el rechazo y la desobediencia del pueblo a Dios. Y trayendo una parte de este registro histórico antiguo y el llanto de este profeta, quisiera que nos detuviéramos un momento, que paráramos para examinarnos y valorar ahora, en nuestra actualidad, cuál es la consecuencia de nuestra angustia, cuál es la consecuencia de tu dolor, porque puede que si lo estás pasando mal, precisamente sea porque te estás comportando como un necio delante de Dios. Y me gustaría que leyéramos
Jeremías capítulo 19. Y en la versión de la Reina Valera trae un título, el capítulo 19, que pone la señal de la vasija rota, ¿vale? Y empiezo con el texto. Dice: así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Dios, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, ofreciendo en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar con sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré su cuerpo para comida de las aves de los cielos y de las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará sobre toda su destrucción, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro de sus enemigos, los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las cosas sobre cuyos tejados ofrecieron inciensos a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió el Señor a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus casas y sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Es un capítulo muy fuerte. Y no olvidemos que es Dios hablando a los suyos, ¿vale? A los suyos. Dios manifestó su sentencia y ya no hubo escapatoria para el reino de Judá. Esta es una profecía de juicio y para juicio. Y algunos estudiosos ubican la declaración de este mensaje precisamente a comienzos del reinado de Sedequías, el último rey de Judá. Y conociendo un poco más el contexto del texto, creo que lo más difícil para Jeremías no fue tanto proclamar la dureza del mensaje de Dios, sino tener que enfrentarse a la dureza de la mente y el corazón de sus oyentes. Es interesante también ver que en el capítulo anterior, en el 18, antes de este anuncio, Dios pide
a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Y estando allí, Dios le muestra cómo el artesano trabaja sobre la rueda, mientras que en sus manos moldea la vasija. Y aunque en el proceso la vasija se echa a perder y se tuerce, mientras permanece en las manos del alfarero, el artesano vuelve a hacerla nuevamente según le parece que es lo mejor. Por cuanto el pueblo había endurecido su cerviz para no escuchar las palabras de Dios, Dios había determinado romperlos, tal cual vasija de barro. Y ninguna mano de ídolo, ya sea religiosa, social, política, iba a repararlos. La misma mano del Dios que había sido paciente, ahora se levantaba con ira para quebrantarlos. Esta denuncia de parte de Dios tampoco era algo nuevo para ellos. Ya en Éxodo, en el capítulo 32, el Señor le dice a Moisés: he visto que este pueblo es de dura cerviz, que son cabezones. Ahora pues, déjame para que descienda mi ira contra ellos y los consuma. También tenemos un mensaje de un profeta relativamente contemporáneo a Jeremías diciendo lo siguiente. Isaías dice: ay de los rebeldes que ejecutan planes, pero no los míos, que hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Dios les había dado la oportunidad de rehacer la obra en ellos, pero fueron necios. Desde antes y ya en tiempos de Jeremías, muchos reyes venían haciendo lo malo ante los ojos de Dios, dejándose llevar por el engañoso corazón, endureciéndose y dejando de ser las vasijas que se moldeaban en las manos del supremo artesano para entregarse en manos de dioses ajenos. Por eso el capítulo 19 comienza con el mandato de comprar una vasija ya hecha, o sea, su barro se ha endurecido y por lo tanto ya no es moldeable. Ahora solo queda romperla. Entonces quebrantarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Como dije antes, esta es una profecía de juicio y para juicio. ¿Sabéis? Dios no dejará de ser un Dios de amor en el momento que tenga que aplicar su ira. Y esto que se quede bien claro. Dios no será más glorificado porque tú y yo le glorifiquemos esta mañana. Y tampoco dejará de ser menos glorificado porque tú y yo no le glorifiquemos en esta mañana. Dios es todo suficiente, es completo en sí mismo. Pero siguiendo con el texto, dice: y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás: pues oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar con sangre de inocentes. El pueblo se contaminó, el pueblo cayó nuevamente en la idolatría y se olvidó del consejo de Dios. Y lo más fuerte en este texto es que el pueblo del mismo Dios había quemado con fuego a sus propios hijos en holocausto a Baal, cosa que Dios no les había mandado ni hablado
y que ni siquiera había venido a su pensamiento. Y esto tampoco era algo nuevo para ellos. Ya en el libro de Levítico leemos que Dios les dice: no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. No contaminar el nombre de Dios era un mandato. El Dios que se revelaba a Israel no tenía nada que ver con las prácticas y las creencias de los pueblos ajenos, de los pueblos que estaban alrededor. Moloc, que significa rey y señor, era el ídolo de los amonitas, que se representaba con una estatua de bronce que descansaba sobre un pedestal y un trono hecho del mismo material. Su cabeza era semejante a la de un becerro. Llevaba corona y sus brazos se extendían en actitud de abrazar a quien se le acercaba. ¿Cómo consistía este acto religioso? Pues se calentaba la estatua a altas temperaturas con fuego dentro de sí misma, y luego los niños eran puestos vivos sobre los brazos ardientes de esta escultura de bronce. ¿Sabéis? Por muy horrible que parezca, Judá, el pueblo de Dios, creía que de esta forma aseguraba el favor de esa supuesta divinidad. Pero ¿sabéis? Por muy horrible que parezca, muchas veces nosotros hacemos cosas para asegurar el favor de todos, menos el de Dios. Pero en este mensaje de justicia descubrimos también un mensaje de esperanza. No todo es malo, ya que en cuanto al lugar y al quebrantamiento de la vasija, hay algo muy interesante en este relato que nos afecta a nosotros al día de hoy. El valle donde Jeremías rompe la vasija es el mismo lugar donde se ofrecieron los sacrificios a Moloc. Y aquí el profeta declara la sentencia diciendo: así como llenaron de sangre inocente este lugar con muertos a sus ídolos, Dios llenará toda la ciudad con los muertos que caerán como sacrificio de su justicia. ¿Sabéis? El lugar de ejecución de esta señal profética de la vasija que es quebrada y de la muerte de los niños está ubicado al sur de Jerusalén, fuera de la ciudad, fuera de las murallas, cumpliendo así con un sistema de purificación judío, donde lo inmundo debía quedarse fuera de los muros. O sea, los cuerpos de los animales, que su sangre era introducida en el santuario por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados, los cuerpos de estos animales muertos eran quemados fuera del campamento, fuera de los muros de la ciudad, de la santa ciudad. ¿Lo entendéis, verdad? Vale. Y me encantaría que por favor me siguieras bien en esto, porque entender esta señal es distinguir precisamente la señal de restauración que está implícita en el mensaje para nosotros. Me explico. Jesús, siendo inocente para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las murallas, fuera de las puertas. Jesús fue quebrantado y desechado muriendo fuera de la ciudad de Jerusalén, para que por medio de su sangre Dios nos perdonara, nos restaurara, nos renovara. Amén. Porque al Señor le pareció bien quebrantar y hacer padecer a su Hijo, para que se presentara a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, para que viera su descendencia y por medio de él ver prosperada su voluntad, donde en el fruto de su aflicción y su quebrantamiento, o sea, de Jesús, Dios se dio por satisfecho en su justicia. Cristo, el siervo justo, justificó y justifica a muchos, ya que él mismo llevará y lleva las iniquidades de los pecadores.
porque eso es lo que Dios hizo con su Hijo y lo puso en un lugar alto. Porque Jesús derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, los culpables, intercediendo por nosotros, los transgresores. Cristo murió y fue quebrantado fuera de las puertas de Jerusalén a nuestro favor. Así lo señala el libro a los Hebreos, pero también lo señala el profeta Isaías en el capítulo 53. ¿Lo estáis entendiendo? En esta dura señal de juicio había un mensaje de esperanza y restauración. Este mensaje profético nos señalaba que, a diferencia de los dioses paganos que pedían a sus devotos el sacrificio de sus hijos fuera de los muros, el Dios de Israel hacía todo lo contrario. Este Dios no iba a pedir hijos a sus devotos, sino que este Dios iba a entregar a su único hijo por amor a sus devotos. Este Dios no tiene nada que ver con las prácticas y las creencias de este mundo caído. Pero esta parte de la señal no fue un mensaje para Judá. Es para nosotros, pero no lo fue para Judá. Ellos tuvieron que experimentar las consecuencias de su desobediencia. Y puede que si nos examinamos y valoramos en nuestro caminar con Dios, este mensaje de restauración te pueda alcanzar. Pero si no, puede que a lo mejor la parte que te corresponda sea la del quebrantamiento. Porque Dios dio la sentencia y su palabra se cumple, sí o sí. Y Él dijo: les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, y en el asedio y en el apuro ante sus enemigos, de aquellos que buscan sus vidas. La desolación del pueblo fue tal que Dios los llevó al extremo, tanto así que tuvieron que comer carne humana. Se volvieron caníbales, bestias salvajes, todo como resultado de dar la espalda a Dios. Recordemos que la ley establecía que ellos no podían ni siquiera tocar a un muerto, ya que serían considerados impuros. Además de que la muerte para ellos era la más fuerte de las impurezas y el resultado final del pecado. Pero aún así, con todo y esto, Dios los entregó a la desolación, a la destrucción y a la opresión por causa de la desobediencia. El Señor los llevó a un quebrantamiento en todos los sentidos y fueron rotos en su forma de vida, en su religión y en su identidad como los elegidos de Dios. Y realmente estas debieron ser escenas trágicas y espantosas. La consecuencia de no querer ser moldeados y no atender al consejo divino les llevó a declararse como inmundos, aborrecibles y despreciables, comiéndose entre ellos por causa de la dureza de su corazón. Para no morir de hambre, debían comerse a sus hijos muertos. Terrible, ¿verdad? Os repito, Dios no dejará de ser Dios de amor en el momento que tenga que aplicar su ira. No por eso, sin fundamento, Jeremías clamaba a Dios con llanto diciendo: mira, Señor, y considera a quién has hecho así. ¿De verdad han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario el sacerdote y el profeta? La respuesta de Dios era: sí, he hablado y se cumplirá. Niños y viejos yacen por tierra en las calles. Las vírgenes y los jóvenes han caído a espada. Los has matado en el furor de tu ira. Los desgollaste
y no los perdonaste. Y aquí está Jeremías escribiendo precisamente el libro que tiene como título Lamentaciones. Y haré una referencia más a otra descripción que hace el profeta en su lamento. Y dice: oscuros más que la negrura es su aspecto. Sus pieles están pegadas a sus huesos, secos como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Pero ahora las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida. En el día del quebrantamiento, Señor, has cumplido con tu enojo. Derramaste el ardor de tu ira y encendiste en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Fuerte, ¿verdad? Pero como vemos, la vasija fue rota para Judá. Y la buena noticia es que esta vasija hoy es reparada para ti por la obra redentora de Cristo, por el cual hoy vamos a celebrar los símbolos. Iglesia, como imperio de Dios en la tierra, no podemos vivir su consejo y su palabra conforme a nuestro propio criterio, a nuestro propio razonamiento. No podemos decir que le conocemos si nuestras vidas no reflejan su verdad. Lo que es conforme a lo de arriba se tiene que ver también aquí abajo. Aquí abajo. Guardémonos de no llegar a convertirnos en los adversarios de la gracia. Porque si seguimos pecando después de haber conocido la verdad, la enseñanza de Dios y su consejo, escuchad, ningún sacrificio, ninguno podrá hacer que Dios nos perdone, ninguno. Y no nos quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, el derramamiento de su ira. Y es cuando Dios destruirá a sus enemigos con fuego ardiente. Si ya en el antiguo pacto, en un juicio, 2 testigos afirmaban que alguien había desobedecido la ley de Moisés, los jueces no tenían compasión y ordenaban su muerte. Imaginaos entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios, los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, rechazan el nuevo pacto, aquel por el cual Dios nos perdona de nuestros pecados. Y esto está en Hebreos 10. Y dice: qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Iglesia, no pasemos por alto su palabra y sus promesas. Reclamemos con autoridad lo que Dios tiene para nosotros, pero seamos devotos, practicantes de su verdad. Porque si no, no tiene ningún sentido. No tenemos autoridad. Detengámonos un momento en esta hora para reflexionar y mirar si hemos entrado precisamente en el camino de la necedad. Si la coherencia de lo que creemos se refleja realmente en lo que hacemos. Si nuestra confianza está puesta en el Dios de nuestra salvación o en el engañoso de nuestro corazón. Rindámonos ante el Dios y al igual que el profeta Jeremías, declaremos estas palabras tan bonitas. Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y antes de terminar,
me gustaría que ahí donde estás te pongas en reverencia ante Dios y pídele ser quebrantado y quebrantada. Pídele ser continuamente restaurado y restaurada. Necesitamos ser rotos en Él. Necesitamos que haya en nosotros un cambio de mente, de sentido, un nuevo entendimiento. Necesitamos que la obra renovadora del Espíritu Santo sea manifiesta, efectiva, evidente, visible en nuestras vidas, como el imperio de Dios aquí en la tierra. Amén.